Dios te guarde, Dios te bendiga en esta noche que hemos escogido para una vez más estar transmitiendo este programa que se está realizando una vez por semana, ya luego será más consecutivo. Está con nosotros ministro, nuestro hermano Sergio, acompañándonos, y hoy estaremos dando seguimiento a un tema que se trató en la primera transmisión, que habla de los frutos de la carne y frutos del espíritu. Con nosotros nuestro hermano Sergio. Dios le guarde y le bendiga más a cada uno de los que nos van a escuchar y de los que van a ver este video. Deseamos que por favor escuches hasta el final lo que estaremos tratando en esta noche. Será de bendición. Y si es de bendición para tu vida, te pedimos que al final del video, si tú sentiste que Dios te ministró con esta transmisión, queremos que tú le des un me gusta y queremos que lo compartas con alguien más. Y que te suscribas si no te has suscrito, para que seas también canal de bendición. Nuestro hermano Sergio tiene una lectura en esta hora. Amén, amén. Vamos a leer Lucas 3, de versículos 7 al 9. Amén. Y la palabra es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizada por él: oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Qué lectura más interesante usted ha leído. Sería bueno, dentro de lo que vamos a hablar, recordar a quién el profeta le dirigió esta palabra, que fue a los escribas y fariseos. Sí. Porque había un pueblo que estaba reconociendo la prédica de Juan y había conocido de que estaba mal y que se habían desviado del camino. Sin embargo, los escribas y fariseos llegaban a observar lo que allí se estaba haciendo. Ellos entendían que no necesitaban ser bautizados porque ellos estaban bien. Sí, es así, ministro. En realidad, Juan no se dirigió al pueblo. Juan no se dirigió al pueblo diciendo la generación de víboras, sino se dirigía a los religiosos de aquel tiempo. Porque ellos observaban, como dice usted, observaban de lejos el bautismo, rechazando el designio de Dios, porque ese era el profeta que iba a preparar el camino para él, para recibirlo en su llegada al Mesías. Y Juan, porque ahí, según esa escritura que leímos, se bautizaban algunos, Sí. escribas y fariseos. Sí. Se estaban bautizando, y él les decía que quien lo enseñó a huir de la ira, de esa ira que se avecina. Así es. Se avecina, no es que no está todavía. Y él le decía, aparte de que le decía de que quien lo enseñó a huir, él le exigía unos frutos dignos de arrepentimiento. Usted sabe que dentro de esa lectura, eso me llama la atención, que él dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que recordar que estos personajes andaban con una vestimenta esplendorosa, vestida de acorde a lo que ellos, a su doctrina. Sí, Tenemos que recordar que ellos eran de los primeros en la sinagoga. sí, Tenemos que recordar que ellos eran los doctores de la ley, sí. que predicaban la Torá y enseñaban. Entonces, ¿por qué el profeta le está diciendo a estos personajes que físicamente se veían bien, a que den fruto de arrepentimiento? Sí, parece que le faltaba algo. Parece que le faltaba la justicia, porque si usted se va a Mateo 23, creo,
Jesús le habla a sus discípulos, le dice que no sean como ellos, que aman que los saluden en la plaza, aman lo primero haciendo en la sinagoga, diezman del comino y el eneldo, yo creo que dice Jesús, que olvidaban lo más importante, que era la fe y el amor. Jesús le recalcó muchas cosas a ellos que no estaban dando esos frutos. Pero si nosotros hoy lo traemos a este tiempo, porque es importante traerlo a los tiempos. Claro que sí. Es importante traerlo a los tiempos porque ahí podemos ver que seguimos con eso, con esa misma clase de personas. Y usted ve que la gente habla de estos predicadores, hablan de el espíritu de fulano, el espíritu de... Y no, yo creo que eso no es un espíritu. Para mí eso no es un espíritu, sino eso es el resultado de un corazón no arrepentido, de un corazón que todavía no está dando los frutos dignos del Evangelio. Yo digo que dando fruto de la carne, lo que todos damos, Sí, antes de comenzar a perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Es interesante, ministro, que cuando Jesús predicaba el Evangelio, los que lo escuchaban, no estoy hablando de gente que había creído que se había arrepentido, los que escuchaban al maestro predicar decían, pero este predica con autoridad. Este no predica como predican los escribas y fariseos, porque el asunto de los escribas y fariseos es que las personas lo conocían y sabía que lo que decían no era lo que hacían. sí, Jesús le recalcó eso muchas veces. Que le dijo Jesús en una de las interacciones que tuvo con los escribas y fariseos, lo llamó sepulcro blanqueado. Sí. O sea, ustedes están aparentando algo, pero ustedes por dentro son lobos rapaces, porque ustedes se visten de piedad, quieren aparentar tener piedad, pero son despiadados con las viudas. ¿Se entiende? Saquean las casas Las casas de la viuda. Sí, Jesús le... ahí mismo es que está en Mateo 23, creo, que Jesús habla de todas esas cosas. Y en realidad, porque ellos no habían creído todavía a lo que los profetas y Moisés escribieron sobre el Mesías. Porque ahí vamos, caemos en estos tiempos de nuevo, ministro, caemos en estos tiempos, porque Sí. Nosotros en muchas cosas, y al igual que ellos, esperaban a un rey que quizá iba a devolver la libertad al pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. A un rey que iba a devolver la riqueza, la prosperidad a ese pueblo de Israel, porque estaba en desgracia en ese tiempo, hundido totalmente, quizá en la pobreza, porque tenían que pagarle tributo al pueblo romano, estaban subyugados por el pueblo romano, y siempre ellos esperaban la prosperidad. Dense cuenta que cuando Jesús se dirige a ellos en una ocasión, Jesús les dice que ellos invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Así es. Porque había un mandamiento que ellos estaban invalidando, que era de honrar a tu padre y a tu madre. Amén. Jesús les recalcó eso, le dice, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios y enseñando al pueblo unas doctrinas que es de su corazón, de su fundamento. No es un fundamento de Dios, sino de su corazón, del deseo de su carne. Están poniendo mandamientos. Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes están enseñándole al pueblo que todo aquello con que ustedes puedan ayudar a su padre y a su madre, digan que es una ofrenda a Dios. Y así evitan que ellos ayudaran a su padre y a su madre. Así es. En este tiempo está sucediendo igual, ministro. Igualito, lo mismo. En este tiempo primero es el diezmo. Claro. Aún hasta de comprar la leche a tus hijos.
Claro. Aún antes de hacer la compra a tu esposa, para tu familia, primero va el diezmo sobre todas esas cosas. O sea, lo pone incluso como un requisito para la salvación. Sí, va por encima de todas las cosas, va por encima de honrar a tu padre y a tu madre, va por encima de tu familia. Entonces ahí estamos invalidando los mandamientos de Dios, porque dice la Biblia que el que no mantiene a su familia es más que un incrédulo. La Biblia dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días serán largos. Amén. ¿Ya me entiendes? Pero entonces los beneficios del tiempo para Dios son más importantes que los mandamientos que Él mismo puso. Claro que sí. Pero eso no es así. Jesús no, en ningún momento la Biblia habla eso. Sino es que son deseos de la carne, porque queremos, ejemplo, doctrinar a una congregación. Pero queremos que la congregación sea desprendida. Sea desprendida, pero queremos que ella, la que sea, que dé el ejemplo y no nosotros como líderes. Exactamente. Porque el ejemplo debemos de dar los líderes. Si vamos a enseñar a una congregación que sea desprendida, pues los primeros desprendidos debemos ser nosotros. No el merecedor. No, ministro. No el merecedor. Pero el asunto es, ministro, que tenemos líderes doctrinando en la carne. Sí, ministro. Es que tenemos líderes doctrinando en la carne. Por lo tanto, el líder que doctrina en la carne no va a ser el desprendido. No. Se va a sentir el merecedor. Claro. Pero contradiciendo totalmente lo que dice la palabra. Por ejemplo, yo he visto muchos casos en YouTube sobre lo que es la honra. Algo diferente. Quizás en el Antiguo Testamento eso podía ser así, de que un líder estuviera mal y aquel miembro que quería que él volviera a estar bien, podía corregirlo y Dios lo mataba. Quizás en el Antiguo fuera así. Sí. ¿Verdad? Así es. En el Antiguo quizás eso era permitido por Dios para darle cualquier enseñanza al pueblo. Pero en este tiempo no es así. No. En este tiempo, en los tiempos de Moisés era la cabeza. En el tiempo de Abraham era la cabeza. Sí. Tenían que hacer lo que dijera la cabeza porque Dios hablaba con él. En este tiempo Dios no tiene que hablar con nosotros para darnos instrucciones, ministro. Pero fíjese también, porque también tenemos que analizar un poquito esos personajes. Esos personajes no buscaban su bien propio tampoco, porque Dios trataba con ellos porque eran personas desprendidas. Sí, ministro, pero había cierta riqueza en ellos. Dios los Claro, reconocía. sí, no estamos negando esa parte. Pero si usted estudia el personaje de Abraham, eran personas que aunque por la condición en la que se encontraban, Dios los bendecía, porque la riqueza para ellos no era un problema. No, para ellos no. Pero que en este tiempo Dios no tiene que decirme a mí si yo estoy bien o estoy mal con voz audible. Claro que no. En este tiempo, yo no puedo agarrar y liderar una iglesia, una congregación, con mis pensamientos, con mis deseos. No. Porque entonces la Biblia me enseña que la cabeza del hogar es el hombre, ¿verdad? Amén. Pero la Sí. cabeza del hombre es Cristo. Claro que sí. Y la cabeza de Cristo es Dios. Así es. Si yo como cabeza instruyo a mis hijos fuera de la cabeza que es Cristo, lo estoy instruyendo mal. Claro que sí. Si yo agarro una congregación, ministro, y comienzo a instruirla por el Antiguo Testamento, comenzando de que usted no nació para ser cola, sino cabeza, ya yo lo estoy instruyendo mal. Porque estoy obviando la cabeza principal. Y la piedra angular Que es Cristo. es Cristo y el fundamento. Que es Cristo. Ya Pablo dice que Cristo es el fundamento. Y que él comenzó a construir sobre ese fundamento.
y invita o exhorta a las demás personas a que debe de construir en ese fundamento, que es Cristo. Entonces, nosotros no nacimos para cabeza. Entonces, ¿por qué a lo largo, en el transcurrir del tiempo, se está hablando de grandes hombres de Dios? Es algo que yo he estado analizando, y incluso hay libros que hablan de generales de Dios y de grandes hombres de Dios, y yo creo que el subtítulo ya comienza mal, Sí, porque debería de ponerle, si fueron útiles para ese reino, eran pequeños hombres de Dios, porque lo que Dios usa son los pequeños, los que se someten, los que sirven, los que deciden menguar. Pero desde que usted me califica a mí como un gran hombre de Dios, usted me está dando un calificativo de superioridad sobre un remanente o sobre usted mismo. Sí. Recuerde que Jesús dijo que lo que Él nos dijo que hiciéramos, lo debíamos hacer. Y cuando lo hiciéramos, dijéramos que Siervos inútiles somos, porque lo que tenía que hacer, eso hicimos. eso hice. Entonces, podemos ver que esos títulos son terrenales. Claro que sí. Estoy Porque de acuerdo. en el mundo donde Cristo nos invitó y nos hizo el traslado, no existe uno mayor que otro. Eso explicó y dijo: yo, del reino que yo le estoy mostrando, del reino que yo vengo, no se manifiesta como estos reinos, que se enseñorean de ustedes, tributos, superioridad sobre ustedes, los someten, injusticia. Ese no es el reino que Cristo le explicaba en varias ocasiones. Sí, pero en mi reino no será así. En mi reino, el más grande será el que sirve. Sirve a la mesa. Diga. Y el que quiera ser será vuestro servidor. Vuestro servidor. Lo que pasa es que en este tiempo hay un deseo excesivo de la fama, de enseñorearse sobre las demás personas. Ministro, ese deseo de la carne es un deseo que no tiene control. Por eso la Biblia dice que es imposible agradar a Dios en la carne. La carne no puede heredar el reino de los cielos porque no se somete a Dios. Y es más que no hay forma de que el hombre carnal se someta a Dios. No hay forma de que el hombre codiciando y creyendo que es Dios que está dándole de provisiones para la carne, crea que le está agradando a Dios. Ministro, la carne ha disfrazado a todo aquello que la Biblia prohíbe. Lo ha disfrazado. Y lo ofrece como bendición. Sí. Lo ofrece como evidencia de Dios. Sí. Entienden que estás consiguiendo tales cosas porque Dios está contigo. Sí. Y por eso vemos predicadores que entienden que Dios lo está usando en Europa, Estados Unidos, donde se mueven los dólares, y se enriquecen, hacen, como hacen los músicos seculares, hacen tour de sanidad, de liberación, de milagros. Sin embargo, las evidencias, ¿dónde están? No, ministro, porque estamos hablando de fruto digno de arrepentimiento. Yo no puedo venir aquí y comenzar a decir que la gloria de Dios bajó porque yo estaba predicando. Yo no puedo decir que el hombre que porta la gloria de Dios es mayor que yo. Porque hay un error ahí. Ya yo comencé a enseñar mal. Sí. Ya yo comencé a enseñar mal. Porque si la gloria de Dios baja cuando yo estoy predicando, entonces la promesa del Espíritu no ha llegado. Así es. ¿Usted me entiende? Así es. Si la gloria de Dios baja, como hoy en día se está hablando, ¿no? Porque el que Dios le da una asignación, ya la asignación ya fue dada a los 12 apóstoles. Sí. La asignación fue dada a los 12 apóstoles. La asignación de nosotros es que la salvación. El fundamento de los 12 apóstoles o el resultado de los 12 apóstoles somos nosotros. Así es. ¿Por qué razón, ministro? Porque si hay asignaciones, todavía Dios sigue dando palabras.
Todavía no se ha escrito todo lo que Dios quería en la Biblia. Todavía no se ha revelado completamente. No se ha revelado. Si hay asignaciones fuera de los 12 apóstoles, no se ha revelado. Dios no terminó, Jesucristo no terminó de darle a los apóstoles la palabra precisa o lo que él quería. Así es. Así es. Ministro, está todo. Eso de que la iglesia apostólica no existe en este tiempo, porque todas son apostólicas. Todas tienen que estar basadas en el fundamento de ¿qué? De los apóstoles. Si hoy en día no hay iglesia apostólica, pues están fuera de Cristo. No están predicando a Cristo. Pero yo diría que se está utilizando el nombre apostólico. Pero ahí vamos. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido? Porque si yo uso el nombre apostólico, yo tengo que irme al fundamento de los apóstoles. Porque Cristo todavía está vivo. Cristo todavía está vivo. Cristo no fue crucificado todavía. Si en este tiempo hay apóstoles, Cristo todavía no fue crucificado. No, yo me estoy refiriendo que estamos utilizando el nombre Iglesia Apostólica. Porque hay concilios, iglesias que se catalogan y dicen que son apostólicas. Pero cuando usted analiza la doctrina de ellos, no coincide en nada con la enseñanza de los apóstoles. Cristo, es que ahí es que vámonos al punto. ¿En qué sentido yo estoy o en qué posición yo utilizo ese cargo de apóstol? Si lo estoy utilizando en el sentido que Pablo habla de que el fundamento debe ser de aquello que los apóstoles fundaron, o en la carne, o un título que yo quiero que me den porque me siento superior a las demás personas, o el fundamento de los apóstoles. Ministro, toda la iglesia tiene que ser apostólica, porque la doctrina es apostólica. Sí, claro. Así es. Y en este tiempo la Biblia no llama apóstol, llama pastores. Cuando aparezca el príncipe de qué? De los pastores. No de los apóstoles. No de los apóstoles. Cristo sabía que los apóstoles tenían esa asignación. Y era de regar la palabra por el mundo entero, de sacarle el mayor provecho de que la salvación llegara a nosotros. De que la salvación llegara a nosotros. Pero hoy en día se utiliza como un medio para usted hacerse famoso y hacerse de dinero. Pero me preocupa la ceguera que habita, que fluye, que prima en el ambiente religioso. ¿Y por qué digo ceguera? Porque la Biblia establece en Mateo 7:20, dice: así que por su fruto lo conoceréis. O sea, que si Jesús me está diciendo, por los frutos tú vas a conocer a alguien, me va a dar la capacidad de yo ver los frutos. Sí, ministro, pero... Ahora, un análisis. Hay personas que no han visitado una congregación. Hay personas que no han confesado al Señor como su Salvador, que no se identifican ni siquiera con un remanente o una doctrina. Sin embargo, pueden ver los frutos de alguien que sí lo está haciendo. Hay alguien que está en la esquina de un colmadón con una cerveza en la mano y es certero cuando muchas veces dice: yo no he ido al evangelio, y no es que es una excusa válida, porque la salvación es individual, pero es cierto lo que dicen cuando muchas veces tienen la capacidad de decir: esa persona no se comporta como una persona que ha creído. Mire lo que pasa. Porque están viendo los frutos. Sí, porque la interpretación de aquello que haga cada uno de estos pequeños nada más cabe para el grupo religioso. Ajá. Pero para el que está afuera no. Cuando un pastor hace que muchos miembros caigan, cuando van a predicar, a tirar puya, no se refieren a
aquel, si no se refieren a ellos, ay de aquel que haga cada uno de estos pequeños. Pero cuando viene a ver esa persona que usted dice que está tomando una cervecita, o bebiendo su whisky, o bebiendo lo que sea, Sí. Dios tiene su llamado, Dios, porque el llamado es para todo, y dice la Biblia que es irrevocable. No importa la situación en la que, porque cada uno de nosotros antes de estar aquí, teníamos nuestros problemas. Claro que sí. Y sin embargo vean dónde estamos. Pero quién sabe si esa persona tiene el llamado del Señor y ese hermano, que dice ser hermano, está siendo de pie de tropiezo para él. Ese ay no cabe para él. Para él parece que no cabe. No, porque es que él es tan súper espiritual, pero está viviendo tan sumergido en la carne que no se da cuenta. Pero el que está de afuera, ministro, está viendo los frutos. Ministro, lo que pasa es que los líderes de hoy en día manipulan, se llama manipulación. Agarran un versículo del Antiguo Testamento donde la hermana de Moisés fue que murmuró con él, le cayó lepra, Sí. que fulano esto siempre usan el antiguo para él. Sí, porque la carne encuentra refugio en el Viejo Testamento. En el viejo. En el Nuevo Testamento usted no va a escuchar refugio para la carne, porque la carne en el Nuevo Testamento es sometida. Incluso Jesús nos llama a no a crecer, es a menguar. La carne lo que quiere ser es recibida. El problema es que cuando Cristo murió, el pecado fue condenado en la carne. En la carne. Entonces, ministro, para usted haya un refugio de esta, cuando un hermano a usted lo murmura, cuando su familia se levanta con usted, que Dios lo va a matar, para usted encontrar eso en el Nuevo Testamento es difícil. No aparece. No hay argumento. Porque usted tiene que ser tan espiritual que debe de orar por ello. No es que Dios lo va a matar, porque eso no existe en el Nuevo Testamento. No. Dice que usted se levanta por, si fuera así, nuestra familia van a morir todas. Porque lo primero que se levanta contra nosotros es nuestra familia. Y lo dice la Biblia. Entonces, ¿Dios va a matar a nuestra familia? ¿O Dios va a hacer excepción de personas porque son nuestra familia? No hay excepción de personas para Dios. Nos manda a predicar con el ejemplo, Claro, ministro, es con los espiritual. frutos. Porque los frutos, ministro, es una de las predicas más efectivas. De tú mostrar a la gente de que el efecto Cristo, la vida de Cristo que está viviendo en ti, se está reflejando. Claro, ministro. Porque está dando, está produciendo. Pero, ¿cómo podemos analizar este escenario que estamos viviendo? Adiós, hermano. Las obras del mundo. La iglesia está viviendo las obras del mundo. O las congregaciones, porque la iglesia de Cristo, como siempre lo he dicho, es pura Y sin mancha. y sin mancha. Y sin mancha. Ministro, mire, no es difícil entender. No es difícil entender que Jesús dice que debemos despojarnos de todo, aún de nuestra propia vida. Claro. Que debemos de aborrecer nuestra propia vida. Ministro. No es difícil eso entenderlo. Lo que pasa es que nosotros estamos tan confiados en nuestra carne que queremos dar una esperanza en el espíritu donde no la hay. Queremos buscar un asiento en ese vuelo donde ella no cabe. Sí, queremos confiar de que Dios bendijo a Abraham en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Él lo puede hacer. Sí. Pero no lo hizo con su hijo. Wow, qué injusticia. Sí, fue injusto. Porque Porque entonces, pudo haberlo hecho con él. sí, porque el Salvador del mundo, el que nos da la salvación a nosotros y Dios no lo hizo con él. Donde el diablo lo tentó y él podía hacerle el diablo queda en ridículo el diablo. Y en este tiempo los cristianos de este tiempo lo hacen. Porque quieren probarle al diablo de que son hijos de Dios. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Son deseos carnales, ministro, totalmente. No hay un versículo bíblico que diga de que usted, como ministro de Dios, se compre un carro, de que usted se haga una mansión, de que usted se compre un jet porque usted tiene que ir por el mundo entero a predicar. Llama evangelio, un jet privado. No hay un versículo bíblico que pruebe eso. Al revés, Jesús cuando envió a sus 12 apóstoles le dijo, mire, no se lleven dinero, ni se lleven 2 túnicas, nada de eso, váyanse con la que tienen.
Cuando ellos llegaron, Jesús les dijo, ¿les faltó algo? No, ya yo les demostré que en mi reino no le va a faltar nada a ustedes, pero de lo que necesitan, no es de lo que les sobra, ni para que acumulen. Pero la carne se siente confiada, ministro. Es confianza sobre un seguro humano, no espiritual, un seguro donde si yo me enfermo, tenga allí una pequeña acumulación. Para estar tranquilo, confiado. Sí, tranquilo, confiado. Porque nuestra confianza no está en el Padre, No, en el dinero. es en la cuenta de banco. Sí, ministro. En el poder que yo puedo ejercer sobre las demás personas. Influencia. Entonces, cuando la Biblia habla de fruto o digno fruto del arrepentimiento, está hablando de uno digno que está totalmente desligada de la carne. Juan, un hombre que se crió en el desierto, Sí. bautizando en el Jordán, ¿qué buscaba él corriendo a Herodes? ¿Qué le importaba eso a Juan en esto? Un predicador de estos días, ¿qué le importara eso a un predicador de este tiempo? Sabiendo que Herodes era el rey, sabiendo que Herodes lo podía matar como lo hizo tal punto, no fue Sí. porque tampoco él quiso, sino porque ofreció a la hija de su esposa, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Quién ha visto a uno de estos predicadores corriendo un presidente de él? ¿Usted lo ha visto? No, usted lo ha visto abrazándolo. Claro. ¿Usted lo ha visto predicando a un diputado? No. Para que se arrepienta. No, entonces, Incluso ellos aspiran. claro, se mezclan. Ellos dicen porque ellos entienden que ellos en la presidencia podrían hacer un buen gobierno. Sí, robar igual que todo ellos. Claro que ellos como diputados podrían ejercer leyes de justicia. Yo lo digo en público. Yo voy a una boleta electoral y si una persona que se cataloga cristiano aparece ahí en esa boleta, yo no voto por él. No, ni yo tampoco. Porque yo creo que la primera manifestación de que esa persona está en la carne es presentarse como una opción de solución en un mundo donde va de mala en peor. Los ministros no leen la Biblia, no la estudian. No la estudian. Porque la Biblia dice que el diablo pensará en cambiar los tiempos y las leyes. ¿Qué cristiano le va a hacer frente a esto? Si es el príncipe de este mundo. Que si se levantara, pero es que sería contradictorio. Vamos a poner un líder, que se levante un líder mundial, que traiga solución a la humanidad. ¿Quién va a poder con él? Y va a dejar en ridículo la Biblia. Sí, ministro. Entonces, es que los tiempos van de mal en peor. No hay solución. No hay una persona creyente que crea que de dentro va a cambiar. No puede. Al revés. O renuncia o se pudre. Exactamente. Y los deseos carnales, la comodidad de la carne son buenas. Sí, Son muy buenas, ministro. sí, Después que usted prueba es difícil. Volver Sí. para atrás. Después que usted tenga la preferencia de usted entrar donde usted quiera. Es difícil. pero hay algo. Y es que la carne, ministro, sea consciente o inconscientemente, fluye desigualdad, fluye injusticia, fluye maldad, fluye envidia, fluye ego, fluye grandeza. O sea, es que usted no puede en la carne. Por eso es que la Biblia dice que en la carne es imposible agradar a Dios. Porque de ti va a fluir las obras de la carne. Y la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Ministro, es que cuando la Biblia habla fruto de espíritu, yo creo que no es lo que nosotros podemos dar. Nosotros no podemos dar fruto digno de un arrepentimiento verdadero. Si nosotros hubiésemos podido hacerlo, Dios no enviara su espíritu. Jesús no hubiese enviado su Espíritu Santo. Incluso que Jesús le dijo, mire, le conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar al Espíritu que lo va a guiar a la verdad. Lo va a guiar porque necesitamos un guía para poder llegar a la verdad. Necesitamos un guía, pero un guía que no tuerza. Un guía que la esencia sea la palabra. Sí, pero por eso es que, entonces por eso es que la Biblia dice que conoceréis la verdad
primero comienza diciendo que el que recibe su palabra será verdaderamente libre. Y el que permanece en ella va a conocer la verdad. No, sería su discípulo. Será su discípulo, sí. Será verdaderamente Y mi discípulo. conoceré. Y, o sea, luego se agrega. Y conoceré. O sea, que hay que ser discípulo porque el discipulado es una enseñanza. Sí. Entonces, cuando yo comienzo a ser enseñado, voy a conocer de la verdad. Pero yo he dicho y repito que es que en estos tiempos estamos viviendo donde en la carne se está enseñando. Y si yo enseño en la carne, mis enseñanzas van a ser carnales. Sí, Por eso es que la Biblia está siendo tan distorsionada. Y estas personas están creciendo en multitudes en un mundo que va en decadencia. Pero que, ¿cuáles son las congregaciones que crecen y se multiplican y se cuatriplican? Donde se predica la prosperidad. Donde se predica que tus problemas son resueltos. Que tu familia va a ser restaurada, que tu préstamo va a ser pago, que tú vas a recibir un apartamento, que tú vas a recibir una jipeta y que el Señor te llamó para cosas grandes. Que el que se levante contra ti. Ninguna espada forjada contra ti va a prosperar. Usted sabe que la Biblia habla de la Pero oración entonces con Cristo prosperó. con Cristo y con los apóstoles. Prosperó la espada de ellos, porque lo mataron. Prosperó. Sí, lo mataron y mataron a Jesús. Sí, mataron al líder y mataron a los seguidores también. Sí, De una forma cruel. sí. Humillado. La Biblia dice que Jesús fue humillado a lo sumo. Pero entonces la Biblia dice que nosotros vamos a correr con esa suerte también. El líder que Jesús dijo que sí. Sí, Que si a él lo rechazaron a nosotros, lo van a rechazar. Y que si lo llamaron demonios, nosotros no vamos a llamar. también nos van a llamar Y demonios. que si a ellos lo mataron, también nosotros vamos a Claro que ser. sí. Ahora, también dice que es un privilegio. Sí. Y que si usted la pierde por esa causa, la encontró. La encontró. La encontró. Entonces los frutos de arrepentimiento no se basan en lo que usted diga o en lo que usted quiera aparentar. Los frutos de arrepentimiento es una esencia donde la Biblia habla que los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Yo creo, ministro, que no se puede fingir los frutos de la carne. No, no sé. No, usted lo fije por un tiempo. Sí, Son manifiestos, ministro. no se fija. Son manifiestos. No, porque Pablo habla de eso. Pablo habla de algunas personas que se van a infiltrar como ministro de justicia. Como ministro de justicia te van a engañar. Porque a través de una verdad te van a encubrir la herejía. Lo que está pasando en este tiempo. Pero si nosotros, ¿cómo nosotros podemos saber que un ministro está dando, que está dando fruto digno de arrepentimiento? Porque hay una enseñanza que Jesús nos dejó ahí. Y hay una palabra que Jesús nos dejó. ¿Cómo usted sabe que una persona está dando fruto digno de arrepentimiento? Jesús nos dice. Y ustedes van a saber cuáles son mis verdaderos discípulos. ¿No fue Jesús que lo dijo eso? Sí. Cuando ustedes vean que se amen los unos con los como yo lo he amado. Él lo dijo de una forma más cercana, porque él dijo, para tú saber si tú eres mi discípulo, analízate. Y si tú sientes amor por el prójimo, como yo, tú eres mi discípulo. Sí. O sea, si tú amas al prójimo, tú eres mi discípulo. Sí. O sea, que tenemos la capacidad de analizarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que no vivamos como quien se mira al espejo, ve quién es y luego se mueve y ya no se acuerda de su rostro. Se olvida. No se olvida cómo va vestido. Entonces, una pregunta. ¿Cómo yo, como líder que soy, sé que usted está pasando una necesidad en su casa? Sé que el trabajo que usted tiene no le alcanza ni siquiera para pagar su casa, mantener su familia. ¿Cómo yo le voy a exigir un diezmo? Si yo, como dicen la mayoría, soy su padre espiritual, ¿cuál sería mi deber como ministro de Cristo, como el amor que yo me debo de tener primero yo, porque debo de amarlo a usted como a mí mismo? ¿Cuál sería el deber para mostrar el amor? Oh, ministro, colaborar con la necesidad de despojarme de lo que yo quizás hasta ni tenga,
pero que está en mis manos. pero que usted es ministro de Dios. Usted discipula a una persona, le dan su diezmo, le dan su ofrenda. ¿Cómo usted no va a poder ayudar a aquellas personas que usted sabe que está pasando una necesidad y usted lo obliga a que dé su diezmo porque Dios los va a bendecir? Y lo extorsiona. Y muchas veces le recarga, porque a eso usted falla de darlo. Porque dice que usted no tiene fe. Es que una persona que no le alcance el salario, donde tenga que pagar casa, donde tenga que hijos, no le va a alcanzar el salario para hacer eso y sacar el 10%. Ministro, no le va a alcanzar eso para hacer eso. Porque los cielos aún están cerrados para muchos de esos predicadores que conocen la verdad y saben que los cielos fueron abiertos. Automáticamente Cristo murió. Los cielos fueron abiertos. Bien. Fueron abiertos porque si los cielos están cerrados es porque no hay salvación y porque Cristo no ha bajado. Y porque no hay todavía, no tendríamos esa libertad de entrar al lugar santísimo. Porque están cerrados los cielos. Sí. Pero en Hebreo dice que el sumo sacerdote que está allá lo dio ese libre. Abrió la puerta para aquellos que creen y tienen ese permiso de entrar libremente al lugar santísimo cuantas veces usted le dé su santísimo deseo de entrar. ¿Cómo los cielos van a estar cerrados para aquella persona que se basa en lo material, donde Dios aborrece eso? Donde Jesús dice, no, espérate, la vida vale más que el alimento. Si nuestra vida vale más que lo que nos alimenta nuestra vida, ¿cómo el diezmo va a valer más para abrir el cielo para una persona que está pasando la vil necesidad, que cuando viene a ver es el mismo Señor que lo tiene en ese proceso? Para que Él con su esfuerzo pueda suplir a su familia o pueda darle cualquier cosa, cualquier vecino que tenga que hace más con pasarle un plato de comida a una persona necesitada que entregar a la iglesia. Sí, claro. Pero todo miembro de congregación que se levante contra la doctrina del diezmo será echado fuera de esa congregación. Sí, ministro, claro. Será declarado como reverde, claro, porque está atentando contra los bienes, quizás hasta de una familia completa. No, contra el seguro. Contra el seguro de su vida, ministro. Contra contra la cuenta bancaria, sí. Contra los viajes venideros, sí. Risores, sí. colegios caros, carro, casa, viaje, porque tampoco en estos risores que se van, ministro, es de viaje. Hay que conocer a París, hay que conocer a tal sitio, que hay que a tal sitio, porque he visto muchos ministros haciendo eso, con el sudor de personas que no pueden hacerlo. Ministro, hay personas que no pueden tomar un día libre ni siquiera en su casa. Así es. Sí. Porque lo afecta. ¿Te cuadra? Afecta su economía, sí, se descuadra totalmente. ¿Te cuadra? Y ellos no, ellos lo hacen. Hasta por 4 días y 5 minutos. En los mejores hoteles. Entonces me están diciendo que es un fruto digno de arrepentimiento. Me están diciendo que están amando al prójimo. Ahora volvemos al escenario de aquellos que no han comenzado a visitar un templo. De esto que nosotros estamos hablando ocurre en muchísimas, miles de congregaciones aquí en República Dominicana y en el mundo entero. Las personas que viven alrededor de esos templos saben el estilo de vida que viven los pastores. No hay un fruto digno de arrepentimiento, porque ¿cuáles murmuraciones
para los pastores de este tiempo, que se han hecho ricos, que se han hecho ricos. Y de Jesús podían decir eso, de Pablo podían decir eso, de Pedro podían decir eso. Búsquenme en el Nuevo Testamento que digan a alguien, no, porque murmuraban los fariseos, no, porque Pablo se está haciendo rico. No lo existe, ministro. No existe esa palabra en el Nuevo. En la senda antigua que muchos pastores mandan a volver, no existe eso. Esa palabra que los fariseos digan, no, porque mira, yo me he observado y yo veo a Pedro que no está dando fruto de arrepentimiento. Y otro día ya tiene un templo ahí, tiene 2 o 3 camellos parqueados. Mira, uno para el lunes, uno para el martes. Sí. Y está haciendo una vaina hasta con una bañera afuera para bañarse. Construyendo al lado del arroyo allá Sí. y Sí, un rijito por dentro, mira. un bañario, hay una poza. Mira, después que está siguiendo a Jesucristo, no lo dice. No lo existe. ¿Por qué? Porque los apóstoles era al revés. Lo que hoy está sucediendo es contrario a lo que sucedía. Sí, Lo que hoy está sucediendo es que usted venda su bien y lo ponga a los pies del pastor para ir a entrarlo en el banco. En aquel tiempo lo hacían al revés. En aquel tiempo vendían los bienes, pero ellos mismos se los comían. Sí. Ellos entraban a una igualdad entre remanentes No que había se congregaban. No había Y dice la Biblia que era tanta la confraternidad que emanaba de aquella primera iglesia que causaba temor en la población. Se añadían, ministro. Y se añadía. Se añadía. ¿Pero por qué, ministro? Porque estaban viendo frutos dignos de qué. De arrepentimiento. Y eso es lo que atrae a las personas. Los frutos dignos de arrepentimiento atraen a aquellos que están en la esquina con la cerveza en la mano diciendo, pero esa persona verdaderamente está dando fruto de arrepentimiento. Y yo deseo un día, cuando el Señor trate conmigo, fluir de esa manera y caminar de esa manera y creer de esa manera. El Señor añadía. Ya yo no estoy siendo una piedra de tropiezo. Ministro, en este tiempo no hay fruto de arrepentimiento. Porque Hoy en día la iglesia, ministro, maneja más dinero que aquel tiempo. la Biblia habla de fruto, que un árbol malo da fruto Malo. y un árbol bueno da fruto. Bueno, Ahora una pregunta, ¿se come la fruta mala? es difícil. No, porque te hace daño. Es difícil. La fruta mala es la que envenena. Es difícil, ministro. El mango no es una fruta mala, ni la pera, ni el melón, ni la piña. Esos son frutos buenos. Pero el fruto malo es el que envenena, es el que contamina, es el que daña. No, porque no se puede mover, ministro. Fruto malo, no sirve. Entonces, nosotros hoy estamos aquí para que el que escuche, para que el que vea este video se concientice y entienda y comience. Primero uno analicemos nosotros, porque la Biblia dice que yo debo primero sacar mi viga. Entonces analízate qué frutos están fluyendo de ti y qué frutos están fluyendo de tus líderes o qué fruto está fluyendo de tu congregación. Si son frutos de arrepentimiento o si son frutos de la carne. Porque la Biblia dice que en la carne es imposible agradar a Dios. Y que la carne tiene la capacidad de engañarnos. Y que quizás en algún momento ella intentaría servirle a Dios y no puede. No, es que no se somete. Porque no se somete. No puede. Porque no va a coincidir. No, es que no es lugar Porque para- ¿qué es lo que le da vida a la carne, ministro? Es el reconocimiento, es la grandeza, es la soberbia, Sí. la venganza. Usted sabe que hay personas que dicen, he visto, por ejemplo, que cuando dos se ponen de acuerdo en la oración, el Padre va a contestar esa oración. Sí. Tenemos que entender que el Padre va a contestar una oración de dos que se pongan de acuerdo si están orando en el Espíritu, Sí. no es en la carne. Es que la Biblia en ningún momento te manda a ti a orar en la carne. Lea la carta de Pablo. Pablo dice, y orando en el Espíritu. Orando, ministro, oiga, la carne es tan tal, ministro, que no quiere perder una discusión. No, por eso es que activa. Oiga, No acepta que la corrijan. uno sabe que perdió. Uno sabe que perdió, ministro, y cuando esa persona le va a decir, ese tipo está loco. Pero perdiste. Por eso que la Biblia dice que no le agregue mal, sí.
Oiga, la carne es tan terrible, ministro, eso es terrible. No le agregues mal, no. Que tú sí seas así y que tú no seas no, porque después de ahí tú abundas y lo que tú ayudas no es tu espíritu, lo que tú quieres, tú te confabulas en la abundancia con la carne. Sí, ministro, la carne. La carne, porque es que fuera de las escrituras, del nuevo pacto, estoy hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto donde entramos nosotros los gentiles. El nuevo pacto es el pacto de salvación, no simplemente para nosotros, también para los judíos. Pablo lo explica en Efesios. Y aboliendo la enemistad de la ley de la carne, tenemos entrada por un mismo espíritu. Así es. ¿Verdad? Tenemos entrada por un mismo espíritu. No hay muchas cosas que decir sobre lo que es el reconocimiento humano o la posición en una iglesia, porque la posición en una iglesia todos son hermanos, todos son hermanos, no hay uno mayor ni uno menor. Pedro nos dice que el pastor debe pastorear la grey contento, o sea, con ánimo pronto, contento, alegre, no por ganancia deshonesta, o sea, no buscando algo monetario, ¿verdad? Dice Pedro. Tenemos a Pablo cuando habla de instruir, de instituir diáconos, dar la ordenanza como es. Cuando le habla a Timoteo, Pablo no en ningún momento se refiere ni a la codicia, ni a la avaricia, a un sinnúmero de cosas. Pablo lo que le dice a ellos: mira, ten cuidado con lo que tú enseñes, porque dependiendo de lo que tú enseñes, te estás salvando tú y estás salvando al que te escucha. En este tiempo, ministro, en este tiempo hay mucho Moisés, mucho Elías, hay mucho Eliseo, hay mucho con el corazón de David. ¿Usted me entiende? Hay muchos pensando que en el proceso no me acompañaron, no tienen derecho a sentarse a la mesa. En el proceso de mi pobreza, porque yo hacía malas elecciones, estoy pasando las 1001, cuando yo empiezo a coger cabeza y a coger, ya cuando siento que el Señor supuestamente me está bendiciendo, entonces ya yo comienzo a, no, fulano me acompañó, ese rencor en el corazón, porque eso es rencor donde quiera que se tire ese rencor. Falta de perdón. Y siempre te ve que vamos a orar ahora para que el Señor lo bendiga. No, el Señor no ha prometido eso, ministro. El Señor ha prometido aquí que usted me sirve y yo lo voy a bendecir. Sí. Yo no voy a bendecir a usted con la riqueza, no. El Señor ya dice en la Biblia que somos bendecidos. Sí. Y con toda bendición. Con toda bendición. Con toda, no falta una. Queremos que tú recibas esta palabra y que sea de utilidad para tu vida espiritual. Deseamos de verdad que Dios te bendiga de una manera especial, que provoque en ti un despertar, que prospere en todo lo que hagas. Como dice el apóstol Juan, Así yo es. quiero que prospere en salud, así como prospera tu alma, y en todo. Así es. En Oramos todo. en el nombre de Jesús para que el Señor provoque que tú comiences a autoanalizarte y que permita que tú comiences a fluir, no en la carne como hemos estado fluyendo, sino en el espíritu. Porque lo que estamos viendo en estos tiempos no son frutos del espíritu, son frutos de la carne. Tenemos que despedirnos. Analizarlo no, porque nosotros no vamos a analizar y lo vamos a encontrar bien cierto. Yo le exhorto a que le den una cabida al Espíritu Santo. Mire, es una cabida al Espíritu Santo. ¿Y cómo se la damos al Espíritu Santo? Cuando nosotros agarramos el Nuevo Testamento y comenzamos a analizarlo a la luz de nuestra vida, de lo que estamos viviendo.
¿Usted me entiende? Cuando nosotros agarramos un Corinto, cuando agarramos un Gálatas, cuando agarramos un Efesio, cuando agarramos un Romano, ahí sabemos si nuestra vida está bien espiritualmente o si está mal. Sí. Cuando leemos el Evangelio de Jesús, donde Jesús dice que el más pequeño tiene que ser el que sirve. Ministro, cuando, ya para terminar, cuando la madre de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, llegó ante Jesús, le dice, mira, yo quiero, te puedo solicitar algo, le dice a Jesús. ¿Te puedo solicitar algo? Dice Jesús. Dime. Yo quiero que en tu reino se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? La respuesta que Jesús le dio. Del vaso, de la copa que yo bebo, ellos van a beber. Ajá. Van a ser rechazados. Sí, y de juicio también van a ser así. Pero Dios sentarlo a mi derecha, a mi izquierda, eso no es mío, ¿verdad? Eso depende del Padre. Dice la Biblia que los discípulos al escuchar eso, porque el deseo de la carne, ministro, es atrevido, dice. Sintieron celos, ministro. Porque ellos querían también era derecha e izquierda. Sí, pero aún ellos escuchando la respuesta que Jesús le dijo, ¿estaban bravos? Claro. Porque es bueno, ministro, es sentarse a la derecha del rey y a la izquierda. Yo soy casi rey. Ministro, Así es. ella no le habló a cualquier persona, le está hablando a un rey. Hombre, Yo quiero que es tu rey, ¿no? ¿Entiendes? claro. Y Jesús le dijo, sí, pero mi reino no es así, mi reino es, ¿usted quiere ser como yo? Comienza a lavarle los pies a sus hermanos. Comienza a hacerlo. Comienza a darle comida al que no tiene. Comienza a vestir a aquel que le falta. Comienza a darle ropa. Comienza a darle agua. Así es. Esto está bueno, pero tenemos que irnos. Así que si entiendes que este video fue de bendición para tu vida, bendice a otro también compartiéndolo, dale a me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete, porque vamos a seguir hablando de estos temas que son necesarios que se hablen en estos tiempos de tanta confusión, de tanta desigualdad, en donde deberíamos todos ser iguales y representar a nuestro líder que es Cristo. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que tengas un excelente sueño, despertar. Recuerda que Dios está contigo en todo momento, de que Él no llega y se va como lo quieren presentar. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en ti y está contigo. Tú necesitas comenzar a manifestar todos estos frutos de la carne que andan por ahí, entendiendo y enseñando que para que el Espíritu Santo esté en ti, ese es otro tema, tienes que hablar una lengua que ni siquiera tú entiendes, ni nadie entiende. Ese es otro tema, así que Dios te guarde, Dios te bendiga grandemente. Tu hermano Andrés Burgos, Dios te guarde. Ahora se entramos más.